es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común. Este sábado con Marta Delgado, subsecretaria. Querido Ricardo, encantadísimo. Felicísimo de tenerle aquí. Vamos a hablar con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales. Y Derechos Humanos. Pero en realidad quiero hablar con la persona que ocupa ese cargo, que ha sido pues una luchadora del medio ambiente desde hace ya mucho tiempo, una luchadora por la democracia, casi desde que nació, porque empezó en esto de lo público muy joven. Pero a ver, San Carlos es una playa que dice algo en su infancia. Sonora. Yo crecí en una playa virgen. Es una playa, de hecho el pueblo se fundó en los 60s y es una zona muy cercana a Guaymas, en Sonora, en donde mucha gente de Canadá, Estados Unidos, iban a construir como sus casas para vivir la mitad del año cuando sus países había mucho frío. Entonces empezó a ser ahí una colonia como de extranjeros y obviamente de mexicanos. ¿Qué hacían sus padres allá? Mi papá tenía un negocio de, como se dice en inglés, sandblast, que es pues terminar los barcos camaroneros para que se puedan botar en la temporada de pesca. O sea, no es una aventura, digamos, ambientalista la que lo lleva a San Carlos. No, hay un negocio. Porque... No, sí fue, porque ellos se fueron de luna de miel y mi tío vivía allá y era el secretario de turismo en esa época en San Carlos. Entonces los llevó y les gustó muchísimo. Entonces ahora sí que se fueron porque les gustó el lugar y bueno, después mi papá vio qué hacer allá, ¿no? ¿Su mamá quién era? Mi mamá era Marta Peralta, una escritora, novelista y escritora de canciones, música. O sea, la música viene del lado materno. También mi papá canta, toca la guitarra, entonces ellos dos hacían dueto. Todos los fines de semana ahí en San Carlos invitaban a los vecinos, hacían sus bohemias y yo chiquitita ya cantaba ahí. ¿La infancia en San Carlos termina en los 13, 14 años? Termina de 15 y la verdad como muy choqueante para mí porque de ahí nos llevan a Cuernavaca. ¿Te ha dicho que fue en Cuernavaca que se le despertó como el primer instinto de defender el medio ambiente? ¿Por qué Cuernavaca? Pues fue por eso, porque yo venía de un ambiente muy natural, muy de contacto con la naturaleza, con los sonidos, con los animales, el desierto, los paisajes, eso vivirlo por años, estar en esa conexión por años, irte no importa que sea a la ciudad de la eterna primavera, no importa qué primavera te presenten, te queda un poquito corto, ¿no? Finales de los 80 y en 91 tenía la mayoría de edad en Estados Unidos, apenas cumpliendo los 21, entra el Partido Verde. Bueno, esa es una parte en la currícula que vale la pena contar, porque no es el Partido Verde de hoy, por cierto, es otro. Sí, bueno, nunca la cuento, ¿no? Me da un poco de resquemor. Primero pero a ver, ¿no son esos momentos los que lo marcan a uno de manera definitiva? En mi caso sí, por dos razones. Uno, el partido era el Partido Ecologista de México, el primer partido verde en la historia del país. Y González Torres está ahí, el padre. Era el fundador. Y en un origen ese partido convocó a personas del movimiento ambientalista. Yo desde los 16 años me metí a una ONG en Cuernavaca, ambientalista. Una amiga mía, Shanti Lesur, me invitó y ahí me metí a limpiar las barrancas de basura desde muy joven. De hecho, yo elegí mi carrera, estudié educación, licenciatura en pedagogía, para poder hacer educación ambiental y me gustaba mucho eso.
Entonces me invitaron a ser candidata a diputada en esa época y en el idealismo de esa edad realmente pensé que México podría construir un partido verde, un partido ecologista. Creo que, a ver, pensando en los alemanes, pensando... Por supuesto, pensando en que esta es una causa que requiere una transformación de los modos de consumo, de la conciencia colectiva, del quehacer público, y entonces necesita ser una fuerza que sea representada en todos los ámbitos de la vida pública. Por supuesto que no solo México necesitaba, sigue necesitando. ¿Hizo eso. campaña? Hice una campaña muy ¿Cuántos padre. votos? Ay, creo que 4% de los votos. Bueno, nada mal. ¿Por qué pierde aquel Partido Ecologista el registro? Yo creo que, bueno, pierde el registro federal, como nos pasó a todos los partidos. Con Democracia Social, de primero, con México Posible. Son partidos chiquitos que tienen una baja votación en el interior. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, el partido tuvo 5.1% en esa elección del 18 de agosto del 91. Y luego, para cerrar, ese registro se recupera después con el Partido Verde Ecologista de México, pero me regreso a la parte personal.